Acabamos de escuchar una alabanza que por eso precisamente hemos querido concluir en esta alabanza, es la de Resucítame, ¿verdad? Hoy, como acaban de comentar algunos de los hermanos que han salido a testificar y demás, pues la gente del mundo celebra el tema de la resurrección, ¿verdad? Verdaderamente solamente hay una ordenanza dada por el Señor Jesús en la cual debemos hacer, que es la cena del Señor, y otra que también es el bautismo, ¿verdad? Pero no el conmemorar ni la celebración ni la muerte de Jesús, ni el nacimiento de Jesús, Navidad, ni nada de eso. No viene como ordenanza, no viene manifestado así. No obstante, aún así, quiero recordar, porque Dios me lo ha puesto en mi corazón, acerca de que hoy va bastante abundancia del tema de la resurrección de Jesucristo, pues predicar acerca de esto, ¿verdad? Porque la piedra que había en la tumba de Jesús fue quitada. Y hacía yo colación en memoria de mi vida, de que ha habido veces en mi vida en las cuales mi vida ha sido como una tumba, ¿verdad? Con una piedra, con una losa ahí bien puesta, que de ninguna manera yo podía salir a luz, a vida. Yo creo que tú también, en cuanto rememoremos esto un poco, verás cómo te vas a hacer también, te vas a identificar, verás como que tú también has estado en algún momento dado de tu vida, espero que ahora no, muerto. Has estado en una tumba y no podías salir, ¿verdad? Porque había una piedra, una losa que no te lo impedía de cualquiera de las maneras. Esta semana se conmemoran, ¿verdad?, la muerte y resurrección de Jesús. Vuelvo a repetir, nosotros no tenemos ninguna necesidad, ninguna obligación de poder hacerlo, pero sí quiero hacer un relato desde el jueves, desde cuando da la ordenanza al Señor Jesús de la cena del Señor, que es la única ordenanza, hasta cuando hoy, 14 de Nisan, según el calendario judío hebreo, es la resurrección. El 14 de Nisan no, fue ayer. El calendario hebreo es cuando se produce la resurrección de Jesucristo. Hoy resucita, pero ayer fue la muerte. ¿De acuerdo? Y ahora voy a explicar un poquito todo este asunto que acabo de dejar ahí en el aire y te está dando vueltas a la cabeza, porque no han entendido nada. Ya lo sé, algunos, otros sí lo saben ya, ¿verdad? El sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario ha sido lo suficiente para nosotros, para nuestra vida. Es suficiente. No tenemos que hacer absolutamente nada más, solamente aceptar a Jesucristo como Salvador de nuestra vida, y ese ya es el precio que Él pagó por nosotros, que estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestro pecado, ¿verdad? Decía que a veces que no hace falta estar tampoco muerto, no necesariamente estar muerto en los delitos y pecados, pero sí que hay impedimentos que no nos dejan salir, no nos dejan aflorar a nuestra vida espiritual, porque hay impedimentos, trabas, que todavía tenemos ahí arraigadas, que no, a veces estamos en la tumba, otras veces no, dependiendo, con la tumba medio abierta, otras veces abierta, pero nos impiden esa piedra, esa losa, salir a la luz. Así que hay excepciones en la vida que nos impiden esta situación, heridas del pasado que nos impiden y que no hemos logrado todavía superar, que nos permanecen, nos tienen sometidos ahí todavía a una tumba, metidos ahí en la tumba, esa piedra ahí, esa losa que está todavía, de esas acusaciones que han vertido sobre ti y que todavía persisten ahí, de vez en cuando salen. Esa es la que te impide muchas veces ser libre, completamente libre, que es lo que Dios quiere que sea. Que para eso murió Cristo en la luz del Calvario, para que con su muerte nosotros tengamos perdón de pecados y libertad en Cristo Jesús, queridos hermanos. Y en esto es lo que vamos a tratar en el día de hoy. Hay losas que no son unas piedras físicas, pero sí son piedras en el corazón, losas en el corazón, ¿verdad? Lápidas que nos impiden salir a la vida, que nos mantienen a veces muertos, que nos vencen ahí y que no nos dejan vivir lo que Dios quiere que tú vivas y que tú seas, y a lo cual nos ha llamado. A Jesucristo le sellaron con una piedra, pero evidentemente ninguna piedra, ni nada, ni ninguna losa le podía someter, le podía sostener, porque era Jesucristo. Nosotros sí somos seres humanos, igual que le pasó justamente a Lázaro también. Era una persona, un ser humano, y la piedra le impedía salir a la vida hasta que alguien se la quitó. ¿De acuerdo? Así que de esto vamos a tratar esta mañana. Si Dios movió la piedra de Lázaro, yo te aseguro que en esta mañana hoy Dios puede mover tu piedra, esa losa que pesa sobre ti, esa lápida que todavía está ahí y que te impide vivir en esa nueva vida en abundancia. Así que hoy es el día en que se va a mover esa piedra.
Voy a hacer un resumen sencillo de lo que ocurrió en esta semana hace no sé cuantísimos años, ¿verdad? El jueves, primero vamos a leer 1 Corintios capítulo 15, versículos del 3 al 4, porque es la secuencia de los hechos que fundamenta la fe cristiana. Esto es lo que fundamenta nuestra fe, lo que voy a relatar ahora mismo, desde el jueves hasta el domingo. El jueves se produce la cena del Señor, el arresto de Jesús, el viernes muere en la cruz del Calvario, el sábado un silencio, que ahora vamos a explicar que no está el silencio, porque Dios estaba operando, y el domingo es el domingo de la resurrección. 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 a 4. Por favor, tengan la amabilidad de leerla en voz alta, clara. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo. Si no creísteis, en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya duermen. Amén. Amén. Este es el fundamento de la fe cristiana, lo que acabamos de leer y lo que acabamos de relatar. La muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El jueves comienza algo muy interesante y muy importante. Sabemos que el Señor Jesús no se saltaba ni una tilde de la ley. Por eso era necesario que celebrara la Pascua, la cena del Señor, la llamada del Señor. Tenía que cumplirla y bajo unos parámetros esenciales que no se podía saltar, y no se saltó de hecho, sino que los cumplió, excepto el último que lo vamos a relatar ahora. Jesús celebra la última cena con sus discípulos e instituye la cena del Señor como recordatorio del sacrificio que en ese momento iba a hacer el viernes, al día siguiente, ¿de acuerdo? Iba a realizar ese sacrificio. ¿Para qué iba a realizar un sacrificio semejante de morir en la cruz del Calvario? Pues precisamente para que nosotros seamos salvos, tengamos salvación, toda la humanidad tuviera salvación. Y con esta cena inaugura el nuevo pacto en Cristo Jesús. El viejo pacto queda afuera, queda abolido, y viene un nuevo pacto que es con su sangre, la salvación de Jesucristo a través de la muerte en la cruz del Calvario. El nuevo pacto en su sangre. Y esto tiene una connotación, una conexión directa con las fechas de la Pascua judías, que es el Pesaj. Recordamos, he mencionado una fecha antes muy rara, la del 14 de Nisan, que es el 14, hoy que día estamos, a 5 de abril, me parece, cosas así, ¿no? Bueno, pues el 4 de abril. Pero el 14 de Nisan, el de Pesaj, es cuando se celebró la Pascua. Y se celebra todavía, a día de hoy, la Pascua judía. Durante la Pascua judía, es decir, en la noche del 14 de Nisan, era cuando se celebraba que Dios había sacado al pueblo de la esclavitud, que es lo que va a hacer hoy precisamente con nosotros, algunos, al pueblo de la esclavitud a la libertad. Y para eso le dicen en Éxodo 12, le dice al pueblo judío, le da una serie de pautas para que hagan. Mirad, hoy va a ser el día en que voy a sacaros a libertad. Y tenéis que hacer lo siguiente. ¿De acuerdo? Y le dice, tenéis que coger todo el dinero que tengáis, la riqueza, todas esas cosas, acumularlas. Pero lo importante es lo otro, es lo material, es el alimento que les quiere dar. Y les quiere dar el siguiente alimento. Tenéis que haceros pan sin levadura. ¿Por qué pan sin levadura? Porque es tanta la premura que tenéis para salir de la esclavitud que no podéis esperar a que el pan fermente. La fermentación, la levadura, ¿qué hace? Sí, leuda toda la masa, contamina toda la masa. Entonces tenéis que salir, tenéis que daros prisa, porque si no vais a quedar ahí presos en la esclavitud. Primera pauta, tenéis que daros prisa, salir, no dejar que el pan fermente, sino rápido. El pan sin levadura, que es lo que están celebrando precisamente ahora en la Pascua, ¿verdad? Segunda pauta, tenéis que matar un cordero pascual.
Tenéis que matar un cordero. Y ese cordero tenéis que compartirlo con la familia, lo que sobren con los que no tienen, ¿verdad? Pero tenéis que con esa sangre que va a derramar el cordero, tenéis que ungir el dintel de la puerta de vuestra casa. Porque voy a pasar yo, dice el Señor, y heriré a todos los primogénitos egipcios. Pero como vea que en tu casa, esto no lo dice, lo parafraseo yo, pero es así, como en tu casa no esté puesta la sangre, no vea yo la señal de la sangre del cordero, mataré, heriré al primogénito, aunque seas del pueblo elegido de Dios. Por eso, la necesidad imperiosa de coger y ungir el dintel de las casas con la sangre del cordero. Eso es lo que están celebrando precisamente en esa noche. Evidentemente sacrificaron el cordero pascual y con su sangre ungieron el dintel. Cuando pasó el Señor, hiriendo a los primogénitos egipcios, pues cuando vieron que había una sangre, el Señor pasó de largo. Vamos a leer el Evangelio de Lucas, capítulo 22, del versículo 14 al 20. Lucas, capítulo 22, del 14 al 20. Y estamos celebrando la Pascua, todavía estamos en jueves, imaginario, evidentemente, claro, por supuesto. Estamos en jueves. Sí, adelante, por favor. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto, es mi sangre que por vosotros se derrama. Amén. Amén. Haced esto en memoria de mí. ¿Os dais cuenta? Estaba diciendo que hay una ordenanza, ¿verdad? De parte del Señor Jesús. No un mandamiento, sino una ordenanza, que es diferente. ¿De acuerdo? En la legislación es algo diferente. Esta ordenanza del Señor Jesús, por eso, dice, entre comillas, entre paréntesis, nosotros no celebramos todos los domingos no celebramos la cena del Señor. Porque evidentemente no pone cuándo ni cómo, ni hay que hacerla, evidentemente sí, pero no pone ni cuándo ni estrictamente cuando os reunáis. No, sino cuando os reunáis, acordaros, cuando os reunáis para cenar, la cena del Señor, acordaros, recordad, haced este memorándum. ¿De acuerdo? Entonces, acabamos de leer que haced esto en memoria de mí, y le dice que después de cenar tomaron la copa, No, se os ha pasado desapercibido, eso yo lo sé. Después de cenar, no durante la cena, tomaron la copa de vino. La tercera copa. Porque durante la Pascua judía se toman 4 copas de vino. La primera copa es la primera de santificación. La tomamos los judíos. Jesucristo era judío. Como consecuencia estaba celebrando la Pascua judía, tal y como lo marcaba los mandamientos, ¿verdad? En Éxodo 12, ¿de acuerdo? Lo de eso. La primera copa es la santificación, la primera copa que tomaban antes de la cena. La segunda copa es la de juicio, o las plagas. Estaban rememorando también las plagas que había sobre Egipto, porque con esas plagas es que el faraón se removió y dejó salir al pueblo. Estaban dando gracias a Dios también con esa segunda copa de las plagas. Y la tercera copa, que es esta, la que toma Jesucristo ahora, es la que celebramos nosotros el Día del Señor. Esta tercera copa es la que están tomando, es la copa de la redención. Con esta copa se redime por la sangre de Cristo. Esto rememora esa copa de vino, esa tercera copa, que la sangre de Cristo fue derramada en la cruz del Calvario por nosotros y nosotros la aceptamos y la tomamos. ¿De acuerdo? Y hay una cuarta copa, que esa cuarta copa no se toma. No la tomaron, ni la vamos a tomar nosotros tampoco nunca. Porque es la copa
que vamos a tomar en el reino de los cielos. ¿Cuándo? Cuando vayamos al reino de los cielos y celebremos las bodas del Cordero. ¿Os dais cuenta la importancia que tiene todos estos matices tan simbólicos y tan bonitos? Vamos directamente a la copa, vamos a la copa, pero no tiene su importancia. Jesucristo no se saltó ni uno, excepto, como decía al principio, esta cuarta copa, que lo dice a sus discípulos: no beberé más el fruto de la vid hasta aquel día, dice en Mateo 26, 29. No beberé más el fruto de la vid, es decir, esta copa, hasta aquel día en la que beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. La cuarta copa. Esa no se beberá hasta que la tome contigo en el reino de los cielos, en el reino de tu Padre. Qué bonito, ¿verdad? Nos está esperando con una copa. Gloria a Dios. Pacientemente. Qué bien. Qué bonito. Jesús decía durante la cena: mirad, hermanos, mirad, hijos míos, deseo ardientemente comer esta Pascua con vosotros, en Lucas 22, 15, con sus discípulos y con cada uno de nosotros, mostrando que respetaba la institución dada anteriormente por Dios, ¿verdad?, al pueblo de Israel. Y después, ahora seguimos todavía en el jueves, pero ya va menguando el día. Después de la cena, salen al Monte de los Olivos, Señor Jesús, al Monte de los Olivos, a Getsemaní, digo bien, donde Jesús ora después de la cena, y sale al Monte de los Olivos, donde Jesús iba a ser, primero llora con lágrimas como con gotas de sangre, ¿recordáis? Y le dice al Padre: Padre, si puede ser que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Muchas veces nosotros nos encontramos en esa tesitura también, ¿verdad? Tenemos que pasar un trago agudo y tenemos que decir: Señor, si puedes librarnos de esta. Y te dice el Señor: pues tienes que pasar por ello para que yo te perfeccione, para que vayas creciendo espiritualmente, para prepararte. Tienes que pasarlo. Así que, a continuación, esa copa tan desagradable que tiene que tomar es la traición, con el beso de Judas. ¿Cuántas veces nos han dado algún beso traicionero, verdad? Me vienen a la mente muchas cosas, pero que no quiero perderme por ahí. Pero muchas veces, ¿verdad? Igual que a ti te han traicionado muchas veces. ¿Cuánto te quiero? Tú no sé qué. ¡Buah! Contigo hasta el fin del mundo. Oh, mi vida es tuya, yo qué sé, las cosas. Y después, a la primera de cambio, ya se olvida todo, te dejan ahí tirado, te dejan tirar. ¿Y en qué he fallado? ¿Qué ha pasado aquí? Es la condición del hombre, es la condición del ser humano. Es un Judas más. Un Judas más en la vida. Y siempre nos vamos a ir encontrando progresivamente en nuestra vida. Qué duro es eso. Concluye el jueves con ese duro trance que está pasando el Señor Jesús. Y llega el viernes por la mañana, donde Jesús es juzgado por Pilato, flagelado y condenado a muerte. Había pasado esa noche, si lo recordamos, los que estuvimos allí en la prisión de Caifás, ¿recordáis, no? Los que hemos estado allí, ¿te acuerdas, no? En la prisión de Caifás. Han pasado esa noche allí y después le llevan a donde Poncio Pilato para que sea juzgado y flagelado y condenado a muerte. Fijaros el cumplimiento de la profecía de Isaías 53. El cordero es llevado al matadero y no abrió su boca. El escarnio y los azotes fueron sobre Jesucristo. El sufrimiento físico fue como consecuencia de nuestras rebeliones, de ese Judas que a veces llevamos dentro. Él ya pagó. Estaban flagelando por él, por nosotros. Y llega al Gólgota, al lugar donde es clavado en la cruz. Al Gólgota, el lugar de la calavera. Al sitio de la calavera, que está escrito también en Lucas 23. Fíjate, querido hermano, que en el Gólgota es crucificado y muere vamos a dejarlo ahora porque quizás me haya errado. Se pone uno a hacer cálculos y a veces muere a las 3 de la tarde, a la hora 9. Sí, yo creo que está bien.
Y en ese momento, en el pecado del mundo, en ese momento a las 3 de la tarde, a la hora novena, es cuando todo el pecado del mundo, tus pecados, los míos, caen sobre Jesucristo. En ese momento las tinieblas, el cielo se convirtió en tinieblas, todo se oscureció. El velo del templo se rasgó, de arriba a abajo, significando que viene a decir, ¿verdad? Evidentemente, que mediante esa muerte en la cruz del Calvario tenemos libre acceso, mediante la oración, mediante poder hablar con Dios, a la presencia de Dios. Eso es ese significado espiritual que tiene, que se rasgó el velo de arriba a abajo. Para después, posteriormente, el cuerpo del Señor Jesús depositado en la tumba de José de Arimatea. De Arimatea. Ayudado por Nicodemo a preparar el cuerpo, embalsamarlo. Así que el mismo día en que el templo se sacrificaban los corderos de la cena pascual, para la celebración de la Pascua, estaba muriendo Jesucristo como ese cordero inmolado en la cruz del Calvario. Y llegamos ya al sábado. El sábado, el primer día del sepulcro. En el plano natural, en la Biblia, hay un silencio. Excepto unos matices que hay, pero en los evangelios hay un silencio. Un reposo, aparente reposo y aparente silencio. En la tierra, este día estuvo marcado por el cumplimiento estricto de la ley judía. La ley judía dice que en Sabbat no se puede hacer absolutamente nada. Jesucristo no se iba a saltar el Sabbat, ni muerto en la carne. Entonces, ¿qué hace Jesucristo? Si está metido con una piedra y está aparentemente muerto. Había guardias en el sepulcro, el día de reposo era Sabbat, había entre los apóstoles una crisis de fe, pero si se ha muerto nuestro Redentor, nuestro Salvador, está muerto y está en una piedra metido. ¿Dónde está nuestra esperanza? Si no le vemos a Jesús ahora moverse, no vemos que nos habla, no nos dice nada. Eso que prometió no se ha cumplido, está muerto. Se les acaba la esperanza. Les surge una crisis de fe porque no escuchan al Señor. A ti no, pero yo sé que a veces cuando nos ocurre algo semejante. Pero tú fíjate que no pasa nada, no se ve nada en el plano natural. Pero en el plano espiritual sí que ocurren cosas grandes y profundas. Y se produce la invasión del Hades. Aleluya. Por parte de Jesucristo. Mientras el cuerpo estaba en la tumba, el espíritu estaba haciendo una actividad redentora en el lugar de los muertos. En la exégesis bíblica sugiere varios eventos cruciales. El anuncio de la victoria es la predicación a los espíritus. ¿De acuerdo? El apóstol Pedro nos da la clave de este asunto, de lo que ocurrió en las regiones inferiores de la tierra. El cual también dice que Primera de Pedro 3:19, por favor, alguien que me ayude, o está ahí, pero así me da tiempo. Alguien que lo lea en voz alta y clara, mejor que se escuche y se quede grabado para que lo escuchen las personas que nos están viendo. Que Dios les bendiga. La piedra suya va a ser quitada en el nombre de Jesús. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Amén. Amén. Entonces, ¿qué hizo ese día, el sábado? Jesús. ¿Predicar a quién? ¿Y dónde está eso? En el Hades. Está en el Hades. Pero tú fíjate que esa aparente, ese texto que está ahí no es exactamente correcto. No es correcto. No es predicó a los espíritus, no es predicó. Porque el concepto que tenemos nosotros de predicación es un lanzamiento, es una oferta para que quien él crea tenga vida eterna. Y lo que está diciendo a los espíritus no es eso precisamente, no es una oferta para que se arrepientan, no.
No, no es así. La palabra griega, yo te invito a que tú busques en el diccionario interlineal griego-español, también viene en hebreo-español, uno que se llama logo, lo buscas en el Google, y pones diccionario griego-interlineal, y te buscas este texto, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 19. Y viene la palabra querizo, que no quiere decir predicar, que viene a significar proclamar un heraldo. Está diciendo a los espíritus encarcelados que está proclamando que Él ha resucitado, que va a resucitar. ¿De acuerdo? No que los va no que les va a dar la posibilidad de salir del Hades. No. No. Eso queda para los vivos, los que todavía tienen la opción de dar su sí o si no, de aceptar a Jesucristo o no aceptarlo. Así que no es una oferta de salvación como lo entendemos, por predicación. Ahí pone predicación, pero el contexto, vosotros leedlo en el griego para que veáis que yo no me equivoco. O no me he equivocado al menos, o si se han equivocado los diccionarios griegos, entonces ya tendremos que otra vez recomponer todo nuestra vida espiritual. Pero no es tal así, ¿de acuerdo? Así que eso lo tenemos que tener en cuenta. El Seol, en hebreo, o Hades, en el griego, es la región de los muertos, el lugar de los espíritus incorpóreos. Pero no es el infierno, no es la ajena, no es el infierno final, es el lugar de los muertos. Recuerda que hasta Jesucristo todos iban al lugar de los muertos. Los muertos iban al lugar de los muertos. No había opción, porque Jesucristo no había dado la opción todavía de aceptar a Jesucristo para ir de vida eterna o al infierno. No estaba todavía esa opción. Con Jesucristo sí se da, por la muerte de la cruz del Calvario. ¿Entendemos, verdad? Muy bien, me alegra un montón. El Seol, en el hebreo, o el Hades, en el griego, yo te invito otra vez, te repito, que tú lo busques en los diccionarios correctamente y que escudriñes las Escrituras. No nos quedemos en la superficialidad, porque parece que ahí con el prédico, parece que le da la opción, venga, fuera, los que están condenados en el... No es esa opción, no. Así que no es el infierno final, no es la gehenna, que es como se denomina el infierno final. Aunque también hay un Tártaros. El Tártaros es el lugar donde están presos los ángeles que cayeron con Satanás. ¿De acuerdo? ¿Y dónde va a ir Satanás? En el Tártaros, ¿de acuerdo? Así que no voy a incidir más sobre este tema porque es un estudio para los miércoles en el Parque Eugenia de Montijo, número 38. Situación actual. Queridos hermanos, una persona hoy cuando fallece, un cristiano cuando fallece, ¿qué creéis que pasa con él? ¿Se va al lugar de los muertos o qué pasa con él? No vamos a descansar. Ya no te lo voy a decir, hermano, no te lo digo así, pero efectivamente, los que hemos decidido por Cristo, los que estamos en Cristo, nos vamos a la presencia del Señor. Eso dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 8. Dice, estamos ausentes, los que están muertos, estamos ausentes en el cuerpo, pero presentes en el Señor. 2 Corintios 5, 8. ¿De acuerdo? Léanlo, porque hay veces que hay que copiar algo así. Léanlo, 2 Corintios capítulo 5. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes en el cuerpo y presentes en el Señor. Luego, entonces, cuando una persona fallece, está presente, se va a la presencia del Señor. Tenemos esa confianza y esa fe, ¿verdad? Pues eso te va a venir muy bien, porque te tienes que aferrar a esa promesa del Señor. Luego, entonces, este viernes se ejecutó lo que Pablo dice en la carta de los Colosenses, en capítulo 2, versículos 12 al 15. Y despojando a los principales y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Los avergonzó a los principados y las potestades. Luego tiene el poder sobre todas las huestes demoníacos al Señor Jesús. Y si nos da a nosotros esa opción
de poder clamar a Él y ser también partícipe de esa victoria contra los poderes y las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, sobre las cuales nosotros tenemos la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aférrate a ello. Aférrate a ello y no te doblegues a los espíritus que te quieren encarcelar y meterte otra vez en la tumba. Agárrate a esa esperanza de fe en el Señor. Así que espiritualmente Jesús ya desarmó para nosotros todos los imperios. No tenemos que tener nada nosotros de eso. Así que el sábado, decía, el viernes, el sábado fue el día en que las llaves de la muerte y del Hades cambiaron de manos. De estar en manos de Satanás, pasaron a mano del Señor, de Jesucristo. Eso viene en el Apocalipsis capítulo 1, versículo 18. Significado para nosotros hoy en este día. El sábado nos enseña que el silencio de Dios, recordamos que había un silencio natural, no se ve a Dios por ninguna parte, pero estaba trabajando, estaba operando con los espíritus que hay dentro de cada uno, amigo. Que hay veces que decimos, no, esos son para la gente del mundo. Pero entonces, ¿cómo tú estás todavía sometido a esas cosas? ¿Cómo te vienen a la mente esas cosas diabólicas que tenías cuando estabas en el mundo? Quizás a ti no, pero a mí sí me vienen de vez en cuando algunos pensamientos más raros. Pero tengo la victoria en el nombre de Jesús, invoco en el nombre del Señor Jesús. Que mediante la sangre de Cristo, derramada en la cruz del Calvario, tengo la victoria en Él. Igual que tú, exactamente lo mismo. No podemos estar sometidos ya a las huestes espirituales de maldad, bajo ningún concepto. ¿Verdad? Así que Dios, cuando está aparentemente en silencio, es como dice la alabanza, es porque está... Amén, gloria a Dios. ¿Qué iglesia más aplicada? Cristo vive. Amén. Qué bien, qué bien. Claro que sí. Y esa es una realidad, como vemos, ¿no? Esa es una realidad. Aquí lo estamos viendo también. Aparentemente estaba muerto, estaba en esa tumba, pero no, es que él estaba operando, estaba buscando la victoria también de la gente que estaba en el lugar de los muertos. Pero le arrebató las llaves a Satanás por medio de la cruz del Calvario. Así que Jesús permanece en la tumba cumpliendo la señal de Jonás. No os acordáis de esa señal que dice. 3 días y 3 noches. La señal de Jonás decía precisamente eso, que el Hijo del Hombre ha de pasar 3 días tenía que a la boca del pez, olvidarlo de la boca del pez. Tenía que estar 3 días no me acuerdo exactamente cómo dice textualmente, pero es la profecía, ¿cuál dice? En las profundidades, algo dice de la tierra. A ver si lo encontráis, antes de que avance mucho más, me lo rememoráis, me lo recordáis. ¿Verdad? La señal de Jonás, buscarlo si queréis, mientras tanto, buscarlo. ¿De acuerdo? Entonces, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, aquí lo tengo. Porque como estuvo Jonás, dice Mateo 12:40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. 3 días y 3 noches, que es lo que estuvo Jesucristo. Y llegamos al día de hoy, al día de la resurrección de Cristo. La muerte no le pudo aguantar, no le pudo soportar. Jesús resucita exactamente 3 días y 3 noches después de ser sepultado. Las mujeres descubren la tumba vacía, temprano en la mañana del domingo, completando así su triunfo sobre la muerte y el pecado. ¿Alguien de vosotros ha hecho vigilia esta noche? No lo digas, porque si no... Bueno, sí lo podía decir, pero como veo que la inmensa mayoría no se acordaba de haber hecho vigilia, pues no ha podido experimentar la resurrección de Cristo, la simbólica resurrección. Simbólica porque ya sucedió, ¿de acuerdo? Pero os invito a que hagáis de vez en cuando alguna vigilia. De verdad, para mí, bueno, dejémoslo ahí. Decía que las mujeres se encontraron la tumba vacía. En Mateo 28, del 1 al 6, dice así. No temáis, ¿lo tienes ya? Mateo 28, del 1 al 6, por favor. Dice así. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto,
porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Un detalle que no habéis caído. Algunos, otros sí, ¿verdad? La piedra, primeramente, no fue quitada para que Jesús saliera. ¿No? ¿Os había dado cuenta, no? Porque ya Jesús había resucitado. La piedra fue quitada para que las mujeres entraran, para ver y testificar. Eso es lo que hizo Jesucristo con nosotros. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace Jesucristo con nosotros. Jesús ya ha resucitado y nos permite que accedamos a esa tumba para ver que Jesucristo ya ha resucitado, que no es necesario meter la mano en el costado, no es necesario, se cree por medio de la fe. Y esto es lo que le ocurrió a estas mujeres, y le dice el ángel precisamente: aquí ya no está, aquí ya no está. Recordamos, ¿no? El tiempo en el que suceden las cosas, ya no está. Quita la piedra al ángel, dice: ya no está. Estuvo, pero ya no está. Entra y ve. Y dice a la mujer: pasar y ve como que es realidad que Jesucristo ha resucitado. Y la piedra fue quitada por un ángel, fue removida por un ángel. Hay veces que nosotros no somos capaces de quitar esa piedra, ¿verdad? Y tenemos que, lógicamente, decir al Señor: Señor, ayúdame, envía un ángel o lo que sea necesario, porque es que hay una losa tal en nuestra vida que no somos capaces de moverla, no tenemos fuerzas. No tenemos fuerza para nada de remover ese problemón que tenemos, ¿verdad? Ya sea de salud, ya sea emocional, ya sea de sentimental. No somos capaces, no podemos. Señor, ayúdanos, por favor. No tenemos fuerza. Y Dios manda un ángel, o como sea, y Él nos ayuda. Queridos hermanos, la tumba no podía, evidentemente, una tumba, una simple piedra no puede contener el poder de Jesucristo. No podía contenerlo, evidentemente. En otros casos sí, por ejemplo, en la tumba, ahora entraremos un poquillo por encima en la de Lázaro, pero Jesucristo no podía contener la tumba, ni ninguna piedra, ni ninguna losa, evidentemente. Pero sí que era necesario que nos permitiera a nosotros acceder a ver. Una tumba no puede contener al Señor. Y vuelvo a repetir el fundamento de la fe cristiana. Porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, en 1 Corintios capítulo, lo hemos leído al principio. Primeramente os he enseñado que así mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Están cumpliéndose las Escrituras, desde el jueves a hoy domingo. No se ha saltado ni una tilde, excepto la copa que vamos a beber en el reino de los cielos. La cuarta copa. Eso, guardar la copa esa. ¿De acuerdo? Así que, porque primeramente lo que os he enseñado, lo que así mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Luego se apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500, en fin. Jesús resucitó y venció a la muerte, queridos hermanos. Jesús resucitó y venció a la muerte. ¿Pero qué supone esto? Todo esto que acabo de relatar y acabas tú de leer, para ti, para tu vida en el día de hoy. La hermana se tiene que ir a trabajar. ¿Y cómo se come todo esto? O tú te tienes que ir a hacer la comida ahora. ¿Y esto qué? ¿Para qué? ¿Qué utilidad tiene para nosotros? ¿Qué utilidad tiene para ti todo esto? Si te tienes que ir ahora a hacer la comida y mañana resulta que a las 6 de la mañana te salta el reloj y te tienes que ir a currar. Y luego venir todo ahí, cansado. ¿Qué te supone como ser humano todo esto para ti? ¿Cómo te afecta espiritualmente como hombre, como mujer, todo esto a ti? Queridos hermanos, la resurrección de Cristo no es una mera doctrina, no es una doctrina, es la esperanza de nuestra vida, es la esperanza de nuestra alma que tenemos en Cristo Jesús. Para nosotros la resurrección es la vida.
es la vida. Jesucristo lo dijo bien clarito en el Evangelio de San Juan. Mirad, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, aunque tenga una tumba, aunque tenga una losa, aunque tenga una piedra, vivirá. Vivirá. Por ello, no temamos ni nos consideremos amigos, no temamos y considerémonos amigos de Jesús, el cual Él nos va a resucitar para vida eterna. Porque eso es lo que hizo Jesucristo con su amigo Lázaro. ¿Verdad? Eso es lo que hizo Jesucristo. Así como una gran piedra selló la tumba de Jesús, no selló también la tumba de un ser humano, de Lázaro. Queridos hermanos, aunque la vida actual puede parecernos que a veces estemos muertos, de hecho, los que no tienen a Cristo siguen muertos, nosotros no, pero los que no tienen a Cristo siguen muertos en sus delitos y sus pecados, siguen todavía ahí, muertos. Pero hay que transmitirles que Jesucristo resucitó. Hay que decirles que el Señor ha resucitado. La piedra del sepulcro, incluso para los creyentes, para los discípulos, parecía ya definitiva. Se ha muerto. Está en un sepulcro. No hay quien quite esa losa. No se puede quitar. Nosotros no podemos quitar. Y se nos ha muerto el Maestro. Se ha muerto Jesús. ¿Y dónde está la promesa de que yo iba a tener vida eterna? ¿Y dónde está la promesa de que en Cristo somos más que vencedores? Si ahora resulta que está muerto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y resulta que el que me dice eso no está vivo. Está en la tumba. ¿Cómo te viene a ti eso a las 6 de la mañana cuando tengas que ir a levantarte a currar? ¿O esta tarde? ¿En qué te beneficia eso? La piedra que los hombres pusieron, porque fueron los hombres los que pusieron la piedra, Dios la removió. Dios la puede remover. Esa losa que te ha puesto a ti un hombre o una mujer, o los hombres, la humanidad, solamente Dios es el que la puede remover y sacarte de esa hipotética prisión, hipotética tumba, sacarte a la vida y que salga de esa tumba. ¿Qué es lo que hizo justamente que decía con Lázaro? Quizás en tu vida haya piedras, haya losas de incredulidad, todavía te cueste mucho, ¿verdad? Marta, de hecho, creía en la resurrección, pero en la resurrección futura, no en la de ahora. Sí, yo sé que Jesús, que seremos resucitados en el futuro. Que no, le está diciendo Jesús, que no, le dice a Marta, que no. Yo soy hoy la resurrección y la vida. En el futuro también, pero lo soy hoy. Y se lo está diciendo. La otra no tenía fe suficiente para creerle que hoy tú puedes resucitar. Le faltaba esa fe a la criatura, pobrecilla. La piedra de la incredulidad. La piedra también de la impaciencia. Lo que parece que muchas veces se retrasa y que no llega nunca. Nunca llega y tiene una losa para ir. Pero si yo estaba esperando a que el Salvador venga a por mí, pero si yo estaba esperando a que mi vida cambiara, a que me quitara este problemón que tengo encima, y sigue la losa ahí. Somos impacientes. Recuerda que estaba operando Jesús en la tumba, ¿verdad? Estaba bajando a los espíritus a cambiar a rescatar, ¿verdad? A cambiar esos espíritus malévolos. Estaba transformándolos y cambiándolos. Pues eso es lo que está haciendo. Y a veces tenemos nosotros esa piedra, esa losa de impaciencia en esa tumba, en esa lápida que está marcado. Aunque muchas veces vemos a los cementerios, a mí me gustaba ir a los cementerios, ahora ya no, se me ha quitado eso, y veía en muchas tumbas. Yo soy la resurrección y la vida, que creen mía que esté muerto, iros a cualquier cementerio, si no cuando vayáis a un cementerio para a un familiar, cuando enterréis a algún familiar. ¿O qué te crees, que se van a quedar aquí? Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, y todo el mundo lo tiene puesto ahí, no, la mayoría, ¿no? Hay que creer, si no esa piedra te va a caer como una losa. A ti esa tumba va a venir sobre ti. Tienes que vivir la vida que Dios te da. Hoy es el día de la resurrección, hoy tienes que vivir la vida. Cristo te ha quitado ya la piedra, la ha quitado por fe, como lo hizo con Lázaro. Quizás tenga
todavía piedra, pero te la tienes que quitar de encima. Esa piedra que tienes de religión todavía, que la tienes ahí todavía. Yo a veces me vienen unas cosas ahí cuando me dicen, es que en mi país la iglesia es así. Madre mía de mi vida, me entra una gana de decir, pero sal de la tumba ya, muchacha, sal de la tumba. Muchachos, sal de la tumba, que Dios te ha traído aquí una nueva vida en Cristo Jesús. Tienes que experimentar esa nueva vida. Olvídate del pasado. Olvídate de tu país, olvídate de la iglesia de tu país. Gracias a Dios por la iglesia, por ese pastor tan bueno y tan majo. Dale un beso, mándale flores, mándale una ofrenda. Pero olvídate ya. Y tú sigues ahí enganchado en Facebook. Venga, mira, anda. Míralos aquí. Ay, cuánto los echo de menos. Mirando la tumba. Mirando el pasado. Ay. Mirando para atrás como el retrovisor, ¿no? De los coches. Y al final te metes el castañazo, pum, contra el primer árbol que ves por ahí. Ay, Señor, ayúdame. Ay, Señor, sácame de esta. Tumbas de traumas, de piedras de rechazo, que todavía siguen ahí en tu mente. ¿Verdad? Cuando te rechazaban o te rechazan, no vamos a continuar por esa línea. Queridos hermanos, muchas veces se cierra esa tumba. Nosotros la cerramos. Dios la quiere quitar, pero nosotros la cerramos. Porque queremos recordar, mirar para atrás siempre ahí. ¿Verdad? El pasado. Como decía un poeta, cualquier tiempo pasado nos parece mejor. Mentira. Lo mejor está por venir. Mentira. Eso no es cierto. Tu pasado, por muy bonito que sea, es mentira. Eso es mentira. Es un engaño de Satanás. Ni tu mujer, ni tu hijo, ni tu marido eran mejores que ahora. Ni lo que viene en el futuro. ¿Qué va? Porque Dios te lleva de gloria en gloria. Si no lo crees, sigues en la tumba. Pensando en el pasado. Te atrapa la tumba, una losa. ¡Plas! Que nadie puede quitar. No te la puede quitar nadie. Solamente Dios. Si clamas con un corazón sincero a Él. Piedras ahí, losas de incredulidad, de dolor, de pecado, de cansancio, de ataduras, de hábitos ocultos que crees que nadie te ve. ¡Oh! Nadie me ve. Y estás por la noche ahí en la cama, parece una lavadora, ¿verdad? La cabeza, está dando vueltas y vueltas y vueltas, la cinta y jugando. Y no eres capaz de salir de eso. ¿Por qué? Porque no quieres. Si no dices, yo no he hecho de las cosas pasadas, ni te quedas a la memoria de las cosas antiguas, porque yo ya lo hice en la cruz del Calvario. Yo era una cosa nueva en la cruz del Calvario, pero tú no lo crees. Prefieres seguir en la tumba. Algunos no lo creen, prefieren seguir ahí en la tumba. La tumba no fue el destino final para Jesucristo, ni mucho menos. Así que hoy es el día en que tengamos que salir de la tumba. Jesucristo le dijo a Lázaro, bueno, a los familiares, a las hermanas, quitar la piedra y que pueda salir a la vida. Vamos a orar contigo hoy. Hoy quiero decirte a ti que vamos a orar contigo hoy, ayudarte a quitar esa piedra que tú no puedes quitar. Así que hoy es el día en que tienes que experimentar el poder de la resurrección. En Adán todos han muerto, pero en Cristo todos van a ser vivificados. Así que como ocurrió con Lázaro, no podía. Le dijo el Señor Jesús, quitar la piedra, que salga, y quitarle las vendas. Que caigan ya de una vez por todas esas vendas. ¡Aleluya! Que atan a las personas. Nosotros tenemos ese poder, esa autoridad, porque sabemos que Jesucristo bajó a arrebatar ese poder al infierno, a Satanás. Y ese ha sido delegado en nosotros ese poder y esa autoridad, de vencer a esos espíritus malévolos, a esos diablos que pretenden, ya a nosotros ya no nos atacan, porque nosotros somos cristianos, conocemos a Cristo, nos aferramos a la cruz del Calvario, la sangre de Cristo que nos limpia de toda maldad, absolutamente, creemos en el poder de la resurrección, porque nos ha traído de muerte a vida. Pero hay mucha gente que sigue todavía esclavizado en sus delitos y pecados, y tenemos que llevarle esas palabras de salvación, esas palabras de libertad en Cristo Jesús. Por eso, hoy quiero precisamente poder ayudar. Yo no soy quien, es Jesucristo el que quiere quitar esa piedra, esa losa, esa lápida que está escrita con un nombre. Con un nombre está escrita. Dios te la quiere quitar. Déjate ayudar. Jesús le dijo a
a los familiares de Lázaro, quitarle la piedra, ayudarle. En la tumba de Jesús vino un ángel a quitarlo. Hoy puede ser esta mañana, en esta mañana que Dios quite definitivamente, pero tú tienes que querer salir de la tumba. Quien esté en una tumba, no todo el mundo está en una tumba, pero sí que hay de vez en cuando algunas losas por ahí escritas que nos atrapan y no nos dejan salir a vida. Pero en esta mañana yo quiero que tú tomes esa decisión, porque hoy es el día de la resurrección de tu vida. ¿De acuerdo? Ponte en pie y sé valiente. Yo te invito a que salgas, si tienes alguna losa que te atrape que todavía, algún problema que como una lápida pesa sobre ti, sea la libertad que hoy Dios nos quiere rescatar. Hoy Dios te quiere liberar. Quizás de religión, quizás de sentimientos, de emociones con personas que te han decepcionado, cosas así, están todavía ahí metidas en nuestra cabeza. Yo te voy a invitar a que salgas definitivamente. Dios quiere hoy, como dice la alabanza, transformar, dice la Biblia, evidentemente, transformar tu vida, cambiar tu vida. Póngalo un poquito en alto, por favor, querida hermana. Sal aquí adelante si tú quieres salir. Amén. Muy bien, valientes. Muy bien, valientes. En el nombre de Jesús, hoy es el día de la libertad, el día de la redención. Hoy puedes tomar esa copa de la redención si tú quieres. Amén. ¿Necesitas de un milagro? Sal. Sal, queremos por ti. Necesitas de ese milagro. Sé valiente ya de una vez por todas. Quítate. Quita esa lápida que tienes ahí, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, yo te quiero invitar a que salgas a la resurrección y vida. Una mascarilla, ¿quieres? Sí, vamos a orar. Sí, tráeme una mascarilla. Amén. Ponte ahora, ora. Amén. Gracias. Después de la alabanza o ya ahora. La corto ya.